Hola, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos a tratar un artículo que es muy breve, pero que creo que va a dar, puede dar lugar a reflexiones interesantes. Va un poco sobre lo que es justo e injusto y es por eso que he elegido esta imagen para comenzar. Bien, es un artículo reciente publicado hace unos meses no más y lo que habla es sobre si la inteligencia artificial tiene que ser para todos, ¿no? Y sobre si se necesitan hacer como auditar, por decirlo así, el fairness algorithmic, ¿no? Como la justicia algorítmica, ¿no? Desde luego, pues ya con el título, pues a mí ya me engancho y digo, voy a ver de qué va esto y voy a presentar un poco inicialmente cuáles son sus ideas. Entonces, lo primero que hace el artículo es reconocer que, bueno, que la inteligencia artificial y el machine learning, todo esto cada vez se utiliza mucho más, pero que según ellos, pueden dar lugar a disparidades en el sistema sanitario, ya que puede que no beneficie a todos los colectivos de igual manera. Eh, Esto lo refuerza con el hecho de que existen artículos que escalas muy utilizadas clásicamente en en diversos pacientes y tal, al final lo que hacen es que no se distribuyan igual de bien los recursos de las UCIs, porque al final la población es muy demandante, los recursos son finitos y de alguna manera hay que redistribuirlo. Y en ese sentido se han probado que existen disparidades, por decirlo así de alguna manera. Y esto no son con cosas muy derivadas de la inteligencia artificial, sino con la estadística clásica que se ha utilizado siempre. Por otro lado, hay una cosa de la que habla el artículo, ¿no? Y es que las políticas sanitarias o las intervenciones sanitarias que se hagan deben intentar ser justas, igualitarias y tener un impacto similar en todos los pacientes envueltos en todo eso, independientemente del género, que bueno, esto luego lo trataremos, la etnicidad y otros, me hace gracia todo esto como hablan, y otras características de especial protección personal, tal y como reconoce la World Health, la Organización Mundial de la OMS, ¿no? Es por todo esto que ellos lo que hablan es que podrían darse resultados desiguales de los algoritmos de bases de datos que están sesgadas y que de hecho de alguna manera tendríamos que buscar métodos y utilizarlos para digamos tratar o mitigar esos sesgos. De alguna manera, de ahí ellos lo que proponen es lo que vamos a poner en el siguiente texto, que es auditar cómo de justa o cómo de adecuado es un algoritmo. Entonces, ellos lo que proponen es esto, ¿no? Básicamente lo que proponen es que hay datos clínicos convencionales y en azulito pone que son los datos de características especialmente protegidas o que personalmente están muy protegidos, ¿no? Entonces, en gris, así como cosas más aburridas, pues te ponen las cosas médicas, que haces un entrenamiento y una validación con los procedimientos de la inteligencia artificial y con eso luego haces ya pues modelos de discriminación y de calibración. Sobre esto, lo que proponen es utilizar los datos personales para ver si los resultados se han repartido, por decirlo así, de manera homogénea. Y sobre eso valorar de nuevo los modelos de discriminación y los modelos de calibración. Con eso, luego ellos ya determinan go o no go, es decir, si el algoritmo funciona o no funciona, o sea, funciona en el sentido de que ellos le den el visto bueno y entonces ya se procede luego a la evaluación clínica. Entonces, esta es un poco su propuesta y digamos, el punto en el que ellos se apoyan es que los algoritmos pueden ser injustos.
Entonces aquí ellos lo que proponen son 3 medidas que vamos a intentar desgranar, y aquí me voy a meter un poco más en lo que yo considero la crítica del artículo. Ellos lo primero es que hablan de un entendimiento común de lo que son los datos característicos especialmente protegidos por ser de carácter personal, como la edad, el género y la etnicidad. Entonces, yo aquí empiezo a discrepar, porque para empezar, esto es un artículo escrito por europeos, y ya en Europa lo que se reconoce es que todos los datos que tengan que ver con las personas son de carácter especial. Es decir, yo no sé si personalmente estas personas desconocen la ley. Entonces, en ese sentido, a mí me llama la atención. Por otro lado, la edad es una variable clínica recogida en muchísimos scores clínicos. O sea, no entiendo por qué exactamente la edad es metida aquí como un dato de especial protección, cuando sabemos que la edad se relaciona con el pronóstico. Por otro lado, habla del género. Hablar del género a mí me resulta curioso y por lo menos controvertido, en el sentido de que el género, que es una subjetivización, es decir, es algo subjetivo, es algo que no tiene una realidad física, no va a determinar nada, es decir, no tiene una fuerza biológica significativa. Lo que tiene fuerza biológica es el sexo, pero no sé si es una manera muy moderna de escribir y lo que quieren decir es sexo, pero la realidad biológica asienta en el sexo y no en el género, que es la autopercepción, digamos, decirlo de alguna manera, sí, social. Porque, y como tal, actualmente existen corrientes filosóficas que entienden que el género es mutable, entonces esos datos estarían siendo incorrectos y les obligarían a cambiarlos, y que además el individuo puede autodefinirse, es decir, aparte de que sea mutable, puede llegar a ser potencialmente inclasificable. Entonces, creo que desde luego el género no es lo que quieren decir, creo que quieren hablar del sexo, porque además el sexo como potencia, como realidad biológica, sí que, por ejemplo, pues sí que se asocia con ciertos tipos de respuestas inmunes, las poblaciones linfocitarias no funcionan igual en hombres que en mujeres, y desde luego nosotros muchas veces el tratamiento que se pone en problemas de disforia son tratamientos hormonales. Es decir, porque existen ciertos tipos de cosas que no se pueden suplantar por mucho que uno se autoperciba como se autoperciba. Y por otro lado me llama la atención la etnicidad, ¿no? La etnicidad está, o sea, como conceptualmente parece brillante. Vamos a distinguir las cosas por etnicidad, ¿vale? Y a mí, pues bien, me parece muy bien. Pero creo que luego en breves empezaremos a darnos cuenta, ¿no? Porque están los mestizos, yo que sé, en Sudamérica están los que fueron criollos, están los que son muy amerindios, están los que vienen, muchos asiáticos que se han ido a Sudamérica, están los restos europeos. Es decir, el problema es el mestizaje, y realmente lo que nosotros nos interesaría conocer sería el lote genético, por decirlo así, la tipificación genética o molecular, o incluso luego la epigenética de todo esto. Desde luego, creo que mirar la etnicidad, yo creo que es un paso adelante, pero creo que desde luego nos daremos cuenta que si utilizamos 5 puede que luego tengamos muchos problemas clasificatorios, porque el hijo de yo que sé, un chino y una sudamericana, ¿qué le ponemos? No lo sé, me crean dudas. O un indio y una americana. No tengo ni idea de cómo se pone eso. Entonces, luego ellos hacen una pregunta que yo sí creo que es pertinente, ¿no? Ellos dicen, la verdadera cuestión aquí es ¿qué datos personales deberíamos suministrarle a la inteligencia artificial para ser justos, ¿no? Entonces, ellos parten de una premisa que es ser justos. Luego lo otro es datos de carácter personal. En principio, sobre los datos de carácter personal, lo que nosotros deberíamos intentar hacer ser, o sea, lo único que tú puedes pedir, y esto también es normativa europea, los únicos datos que tú puedes pedir son aquellos que tú creas que van a tener relevancia.
luego no puedes ir ampliando los datos, sino que al menos digamos no unilateralmente, sino que lo que tienes que hacer es pedirles de nuevo permiso para ampliar los datos que tú quieres y explicarles por qué. Yo entiendo que en cuestiones médicas la gente no tendría esas reticencias y piensan que de alguna manera el tratamiento puede personalizarse. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, ellos lo que hablan es de ser justo, ¿no? Y ellos hablan de, pues, en respuesta a esta pregunta, debemos tener en cuenta, pues, hechos históricos, hablan del racismo, aunque historia y racismo no tienen por qué ser lo mismo. Después hablan de disparidades sociales, ¿no? Y también hablan de que hay que intensificar el diálogo entre los que, digamos, guardan los datos y los diferentes profesionales, ¿no? O sea, realmente esto es que muchas de estas cosas ya están en la normativa europea, en la que se promueve, se comenta, se dice, está bien claro que los que guardan los datos tienen que tener mucha disponibilidad para darlos y que tiene que haber mucha comunicación y tienen que establecerse claramente los mecanismos y que tienen que ser proactivos de guardarlos especialmente bien. Es decir, hay muchas cosas aquí que yo creo que o lo hacen de una manera muy didáctica, tan didáctica que parece que no se han leído nada de las leyes, o realmente no se han leído las leyes, ¿no? De todas maneras, otra reflexión que yo he tenido leyendo esto es que, claro, nosotros vamos descubriendo cosas conforme va pasando el tiempo y las vamos incorporando en el acervo de cosas que pensamos que luego hay que mirar a los pacientes. Por ejemplo, la raza, esto es algo, pues yo creo que inicialmente pues se pensaba que la raza solamente afectaría al color de la piel y punto, y luego nos hemos ido dando cuenta que no, que hay más cosas, ¿no? Igual que hombre o mujer pensamos que simplemente tenían que ver con los genitales y poco más, pero pues luego se ha ido viendo pues que no. Entonces, vamos a seguir cometiendo el mismo error conforme vayamos evolucionando en la medicina. Esto no es una crítica a que no se recojan estos datos, sino todo lo contrario, sino darnos cuenta de que vamos a seguir incurriendo en el mismo error, que va a ser seguir teniendo bases de datos sesgadas porque no cogemos todos los datos. Y también me gustaría comentar lo de las disparidades sociales. La verdad es que no lo he puesto, pero bueno, a lo mejor le dedico un vídeo, pero es muy interesante porque es un gráfico de Estados Unidos en el que ponen unos rangos de salario, no me acuerdo cuánto era, creo debía ser anual, sí, debía ser anual. Y claro, en sí, es anual porque eran entre 0 y 10.000, 10.000, 20.000, 20.000, 40.000, 40.000, 80.000, una cosa así, hasta más de 200.000, ¿no? Y les preguntaban que con ese salario, o sea, les preguntaban a la gente que ganaba ese salario qué tipo de clase social se adjudicaban ellos. Entonces, lo curioso es que en el estrato inferior, entre los de 0 y 10.000, o sea, la cosa es que había gente que se consideraba muy pobre, gente que se consideraba clase obrera, gente que se consideraba clase media y algunos decían, jo, pues casi, pues no alta, pero medio alta. Entonces, la cuestión es que no existe, o sea, y esto, pues claro, los gráficos iban, según estratos, iban cambiando. Entonces, la cosa, o lo que a mí me llama la atención es que, claro, esto es el reflejo de que realmente las clases sociales no existen, es una autopercepción, es un sentimiento, y después no... al ser un sentimiento, no es una realidad, no existe una pertenencia, porque yo pertenezco a la raza humana y por mucho que quieran no puedo dejar de ser humano. Mientras que las clases sociales sí puedo estar en clase media, pero puedo dejar de pertenecer a la clase media, ya sea porque mejore o porque empeore. Entonces, no es, para mí, las clases sociales y las disparidades sociales y todo esto son también términos muy problemáticos en ese sentido, ¿no? Porque imagínate que cuando entra en el estudio es clase media, al salir luego es, yo qué sé, clase baja y 10 años más tarde pues ha tenido una idea genial y es clase alta porque se ha forrado con una empresa. Entonces, lo veo también un poco
problemático, sobre todo porque en la ciencia lo que es interesante, digamos, son lo categórico, lo que no cambia y lo que es fácilmente definible. Y como hemos dicho, todo esto es muy difícilmente definible. Pero es que incluso cuando se utilizan definiciones, digamos, estrictas de clase media, luego no... luego ves que hay cosas que no cuadran o que incluso, dicho de otra manera, conforme vas cambiando los países, va cambiando lo que es la clase media. Entonces, no existe como tal la clase media, sino que es una cosa pues muy etérea y muy subjetiva. Pero bueno, cambiemos de diapositiva. Por otro lado, lo que hablaban es de que a mí esta idea me parece bien, ¿no? Pero no solamente para estas cosas, sino para todo. De estandarizar la recogida de los datos en historias clínicas electrónicas en todo el mundo. Claro, esto lo dicen, pues esto creo que eran del norte de Europa, pero claro, imagínate llevarte eso a África, a la India o a China. Es complicado, ¿no? Y la idea pues es intentar definir subpoblaciones, que a mí esto me parece pues muy interesante y hay que enseñar a hacer todo esto. O sea, yo este punto totalmente de acuerdo, sabiendo las limitaciones que tiene hacer subpoblaciones, que es que siempre podemos hacer cosas, por decirlo así, más divididas. Y con esta ya quiero acabar, porque el artículo es muy cortito, es como un artículo de opinión, pero desde luego esta me parece muy, muy chocante. Ellos dicen que les gustaría que se determinasen métricas para la valoración algorítmica, ¿vale? Que combinen dos aspectos, ¿no? Primero, la validación, los aspectos matemáticos, es decir, que busquen la mejoría. Y luego recordemos que ponían cómo eran las características personales y con eso volvían a hacer modelos de discriminación y calibración. Entonces, ellos lo que buscan, o lo que parece que buscan, es que sean iguales. Y a mí es que eso me parece un error. Porque quiere decir, si tú le pides al algoritmo que sea igual para todos los estratos, es que la única manera de ser igual va a ser bajando la predicción de otra clase, que es un poco la tiranía de la igualdad, o lo que podríamos llamar el mito de Procusto, y al final te tienes la igualdad al final, o sea, es muy difícil igualar por arriba, que es lo deseable, pero es que es muy difícil, es muy complicado, porque siempre intentamos mejorar los algoritmos y a lo mejor mejorando los algoritmos discriminamos algo. Y no tiene, por ejemplo, sentido un algoritmo que, por ejemplo, imaginémonos que lo hace súper bien con la población de la India. Pues porque hay un mogollón de indios, le cebas al algoritmo con muchísimos datos de indios y entonces lo hace muy bien con los indios. Y luego lo llevamos a Europa y no lo hace tan bien. Pues hombre, pues no hay que ajustar ese algoritmo que lo sigan utilizando los indios, pero no vamos a hacer que los indios se ajusten a nosotros y que para ellos les vaya peor, porque no tiene sentido. O sea, la India y China, que tienen muchísima población, pues tendrá una ventaja a la hora de hacer inteligencia artificial porque van a poder tener una cantidad de datos bestial. Y cosa que los europeos pues no podremos tener tantas. Entonces a mí esto me parece un error porque el problema es que cuando tú igualas, tú siempre igualas, nunca puedes igualar hacia arriba, siempre igualas hacia abajo, porque lo que cuesta es llegar arriba. O sea, mejorar un algoritmo es lo que cuesta. O sea, es que no cuesta nada hacer un algoritmo que iguale para abajo. O sea, tiras una moneda y la moneda es igual para todos. Y al final, pues se igualará. Entonces, a mí esto, o sea, creo que la intención es muy buena, pero creo que no sé, me parece que creo que es un canto a la nada, porque es muy difícil igualar los algoritmos para arriba. Y ya está, simplemente era comentar este artículo que me ha llamado la atención por lo que proponen, pero que desde luego a mí me parece que caen en un idilio, por decirlo así. Un saludo y si te gusta pues dale like y todas estas mierdas. Venga, hasta otra.